Bueno, hermanos, como ya lo sabemos, estamos en el segundo capítulo de la segunda carta a los Corintios. Hoy corresponde desde el versículo 12 del capítulo 2 hasta el versículo 17. Es bastante interesante esta parte donde Pablo está narrando su viaje por las cosas que él dice. Cuando estudiaba esto y veía a la luz del contexto de lo que Pablo estaba experimentando, es como cuando llegamos a un lugar, a una casa, y hay algo cocinándose y nos da el olor y preguntamos qué es, y cuando nos explican lo que se está haciendo, si nos gusta, ese olor va a ser grato para nosotros. Pero si no nos agrada quizás la comida que se está preparando, el olor no es muy grato. Algo similar vamos a estar viendo en esta mañana en esto que Pablo les dice a los corintios. Básicamente lo que Pablo está haciendo aquí en estos versículos es explicarle a los corintios el por qué él no pudo ir a ese lugar, el por qué él no pudo ir a visitarlo. Es lo que vamos a ver en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a ver que Pablo no desperdicia la oportunidad para corregir o para confrontar a aquellas personas que estaban siendo de oposición a lo que era la enseñanza bíblica, a lo que era la predicación correcta del Evangelio. Esas dos cosas en particular las estaremos viendo en estos versículos. Primeramente, Pablo continúa explicándoles a ellos el por qué no pudo ir a Corintio, y lo segundo es refutar o confrontar a aquellas personas que estaban oponiéndose no solo a Pablo, sino a la predicación que él les estaba llevando, que es de suma vitalidad, o fue de suma vitalidad para ellos y lo es hoy en día para todos nosotros. Quisiera leer los versículos. Capítulo 2, versículo 12 de Segunda de Corintios, dice Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esos son los versículos que estaremos exponiendo en esta mañana. Yo le he colocado como título a esta predicación: prediquemos con sinceridad. Prediquemos con sinceridad. He hecho 3 estructuras en estos versículos. La primera de ellas: obstáculo en la predicación. Obstáculo en la predicación. Versículos 12 y 13. La segunda estructura: Dios utiliza a los predicadores. Versículo 14 al 16. Dios utiliza a los predicadores. Y la última: la predicación no es para negociar. La predicación no es para negociar. Versículo 17. Entonces vamos a leer nuestros 2 primeros versículos, los cuales nos muestra que Pablo encuentra un obstáculo en Troas para predicar el Evangelio. Dice Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Vemos que el apóstol Pablo hace un viaje a Troas. Troas era una ciudad que estaba ubicada en un puerto a 16 kilómetros de la ciudad, aquella gran ciudad conocida como Troya, y estaba al noreste de Asia Menor, que es conocido como Turquía.
Allí estaba ubicada la ciudad de Troas. Esta ciudad había pasado también a manos de lo que es el Imperio Romano, así como lo era Filipos y lo era Corintio. Entonces, es importante saber esto porque al esta ciudad estar bajo la autoridad del Imperio Romano, se regía por las mismas reglas que se regía Corintio, que se regía Roma, que se regía Filipos, y entonces esto también nos ayuda a modo de contexto a ver que era también una ciudad sumamente idólatra y que su hincapié estaba en lo que era la diosa Diana. Estas personas de Troas eran sumamente idólatras con esta diosa, y allí dice el apóstol Pablo que cuando llega a Troas para predicar el evangelio de Cristo, él dice que se le abre puerta. Es interesante saber o ver cómo Pablo dice que se le abre puerta en el Señor para exponer la palabra de Dios. Vemos que no se trata de la estrategia del predicador, o no se trata de cómo es su elocuencia o cómo él puede buscar la forma de predicar el evangelio, sino que el mismo Señor prepara la situación, prepara el sitio para que se exponga su palabra. ¿Por qué se dice esto? Cuando Pablo llega a ese lugar, hubo mucha oposición con respecto a lo que era la predicación del evangelio. De hecho, ellos discutieron muchísimo y querían de alguna manera apresar a Pablo, querían matar a Pablo, y gobernantes mandan una carta al apóstol Pablo para que no se presente en ese lugar, pero a fin de cuentas el mismo Señor de alguna manera hace que estos hombres se queden tranquilos, y ellos reposan en su doctrina diciendo que nada ni nadie podía refutar o de alguna forma hacerles ver o pensar en otra cosa que no era la diosa Diana. Ellos estaban muy firmes en lo que ellos creían, y luego el jefe de todos ellos dice: quédense tranquilos, vamos a llegar, vamos a discutir, pero a nosotros no nos van a mover de nuestra convicción. De alguna manera eso cesa. Luego Pablo es un hombre que va de lugar en lugar exponiendo el evangelio. Donde él llegaba y las personas recibían el mensaje allí, él establecía una iglesia. Habían personas que estaban dispuestas a escuchar el evangelio, personas que estaban dispuestas a comprometerse con la obra de Cristo, y es ahí donde Pablo dice: el Señor me ha abierto una puerta para esto, es decir, para plantar una iglesia. Pero más adelante vamos a ver ciertas cosas que sucedieron allí, por lo cual eso no sucedió. Pero Pablo dice algo interesante. Él dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Esto es lo que él continúa diciéndole, explicándole a los corintios el por qué no había ido a ellos. Algunos decían: eres un mentiroso, no has venido porque no quisiste venir. Pero Pablo le explica: no estaba tranquilo su espíritu, su ser. Es un hombre que habla con toda sinceridad para que ellos puedan entender. Es un hombre que no necesita acomodar la situación, sino que es un hombre claro y sincero en lo que está sucediendo. Me sentía sumamente mal por la carta que les había enviado. No tengo noticias de Tito, el cual envié a ustedes para saber lo que había sucedido. Ellos quedaron en encontrarse en Troas. Llega Pablo a ese lugar, no está Tito. Pablo se desespera porque no tiene noticia de lo que había sucedido en Corintio. Sí, cómo se habían dado las cosas, qué había sucedido, cómo ellos habían aceptado o habían rechazado la carta que él les había mandado. Si la carta no surgía un buen fruto en Corintio, los hermanos de Corintio se iban a ir detrás de los falsos que estaban promoviendo de que Pablo era un mentiroso, de que Pablo era un falso. Si la carta no surgía el efecto que Pablo esperaba, ellos se iban a ir detrás de aquellos falsos predicadores. Y Pablo estaba sumamente angustiado por esta situación, porque no encuentra a Tito en Troa. Para Pablo fue una situación bastante difícil, un hombre que daba lo que fuera por tener la oportunidad de predicar el evangelio,
llega a Troas, está esa gran oportunidad de hacerlo y él dice, no puedo predicar el evangelio, debo retirarme, necesito encontrar a Tito para tener paz, para tener tranquilidad en mi ser por la situación. Él en este punto le está explicando a los hermanos de Corintio el por qué él no fue a ellos. No es que no quería, no es que era una persona variante, cambiante, sino que simplemente, no tan simple en un sentido, sino que él no estaba tranquilo en su ser para poder ir allá y para poder continuar predicando el evangelio. Entonces vemos que Pablo tuvo una situación bastante difícil en ese momento, allí en Troas. ¿Qué sucede? Al final del versículo dice que Pablo se despide de aquellos que estaban allí en Troas. En su segundo viaje misionero, este viaje que él está haciendo, él no tuvo la oportunidad de predicar el evangelio, pero en su tercer viaje, el apóstol Pablo, allí tiene la oportunidad de predicar el evangelio y es allí donde se forma una gran congregación allí en Troas, pero no en este momento. Luego, con el pasar del tiempo, Pablo vive alrededor de 3 años allí en Asia y él aprovecha esa gran oportunidad y predica el evangelio allí en Troas. Vemos esto que Pablo continúa explicándoles a ellos, pero aquí entre el versículo 13 y el versículo 14 hay una gran transición de lo que Pablo está diciendo. No es que Pablo se salga del asunto de lo que les está diciendo a ellos, sino que ahora Pablo tenía una habilidad impresionante de llegar y encajar un tema de importancia a lo que él estaba escribiendo, a lo que estaba haciendo. También se dice que esta gran transición que hay entre el versículo 13 y el versículo 14 se debió a que en ese momento había invierno y era muy difícil trasladarse a donde Pablo quería ir, a encontrarse con Tito. Y dicen que en ese momento es donde se ve ese cambio de lo que él les está explicando a ellos con lo que va a decir en el versículo 14. Pero no hay algo sólido para sostener esta teoría. Pero sin embargo, el apóstol Pablo básicamente mantiene la línea de lo que está diciendo. Y es lo que vamos a ver en los siguientes versículos, cuando vemos que Pablo muestra que Dios utiliza al predicador o utiliza al creyente para mostrar el evangelio, para mostrar lo que Dios lo ha encomendado a hacer. Entonces vemos en el versículo 12 y 13 que hay un obstáculo para que Pablo predique el evangelio y él mismo lo expone. Él dice que no tenía reposo en su espíritu para predicar por no haber encontrado a Tito. Eso lo vemos en nuestra primera estructura. En la segunda vamos a ver lo que Pablo va a explicar con respecto a lo que hace Dios con el predicador o a lo que hace Dios con aquel verdadero creyente. Dice Pablo, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vemos aquí cómo el apóstol Pablo pareciese que hablara de otro tema totalmente alejado a lo que acabo de decir, pero les comenté que en el contexto habían personas en Corintio que se oponían a la predicación o que no les agradaba lo que era la exposición del evangelio de parte de Pablo. Pero Pablo aquí, en estos versículos, quizás sea un poco complejo entender esos versículos, pero cuando nos vamos al contexto, Pablo trae una serie de ilustraciones con respecto a cosas que se hacían en Roma. Cuando un general romano conquistaba alguna provincia, él regresaba a Roma y exhibía a aquellas personas que había cautivado, que había ganado. Pero lo interesante de esto es que estas personas caminaban por todo el centro de Roma y toda la población los veía, pero estas personas iban camino a su muerte. Estas personas eran exhibidas por todo
Roma, se prendía incienso, este olor subía y llenaba todo el lugar, pero estas personas iban camino a la muerte. Estas personas se exhibían allí, pero iban a ser sacrificados. Entonces Pablo trae estas ilustraciones a los corintios para que ellos puedan entender lo que Dios hace con el creyente, cómo Dios utiliza a sus siervos para mostrar, como dice el versículo, su conocimiento, para que su conocimiento lo llene todo. ¿Y cuál es ese gran conocimiento del cual él se refiere? Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo interesante de todo esto es cómo Pablo, después de estar angustiado, desanimado para predicar el Evangelio, dice Pablo, más a Dios gracia. Es un hombre que rompe en una alabanza a su Dios, tomando en cuenta la ilustración, a ese general, el cual lo ha cautivado a él, el cual lo ha ganado a él. Él dice que da gracias a ese Dios que lo exhibe, a ese Dios que lo lleva de lugar en lugar para exponer su palabra a él y a los que están con él en esos viajes misioneros. Entonces, para más o menos nosotros poder entender lo que Pablo dice, que las personas o que nuestro Dios nos exhibe en Cristo de victoria en victoria, tomemos en cuenta esa ilustración. Aquel general gana una batalla, va y muestra, exhibe a las personas que ha ganado, a las personas que ha conquistado delante de todos, pero ellos son sacrificados. Al esas personas ser sacrificadas, su olor se expande. Eso era en símbolo de rendir un tributo a su Dios. Y es lo que de alguna manera nosotros vemos en el Antiguo Testamento, y es la analogía que el apóstol Pablo hace con lo que sucedía en el Antiguo Testamento y con lo que estaba sucediendo en Roma en ese momento y lo que sucedía en los tiempos del apóstol Pablo. Él dice que su Dios, ese Dios todopoderoso, lo lleva a él de triunfo en triunfo, de victoria en victoria en Cristo Jesús. También nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es ese olor fragante para Dios. ¿Quién exhibe a Cristo en la cruz? Es nuestro gran Dios. Él exhibe a su Hijo en la cruz para que todo el mundo vea lo que Él ha hecho. Y de alguna manera es lo que Pablo está mostrándole a los corintios, que hace su Dios con Él y con todos los que están sometidos a ese Dios, con todos los que han sido ganados por ese Dios. Es interesante ver el compromiso y ver la entrega total que tenía el apóstol Pablo. Era un hombre, hermanos, que no pensaba en sí mismo, que estaba totalmente sumergido y sometido a la voluntad de Dios. Por eso, aquellas personas que iban a escuchar la lectura de esta carta en Corintios iban a ser confrontados por la palabra que Pablo había escrito, porque Pablo es muy claro en lo que está diciendo, es muy claro con las ilustraciones, las imágenes que les trae a ellos, para que ellos puedan entender, para que ellos puedan comprender el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Dice el versículo que Dios lo lleva de triunfo en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando se enciende un incienso o se prende algo en un lugar, se expande el olor. Es una fragancia que se expande por todo lugar. Y es lo que Dios ha hecho con su Evangelio. Dios ha hecho que sus hijos, que las personas que Él ha rescatado, que ha sacado del mundo, ellos muestren, exhiban ese olor en todo lugar, en lo que es el conocimiento de Dios, centrándolo en lo que es el Evangelio de Cristo. Ese olor de vida que expide la cruz de Cristo, que expide el Evangelio, es ese conocimiento de Dios que Pablo está mencionando aquí. Dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y estas cosas
Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vemos en el versículo 15 que el apóstol Pablo continúa con la misma idea de lo que es la fragancia, de lo que es pedir ese olor del conocimiento de Dios, y él dice que para Dios somos un grato olor. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Nuestras obras aisladas de Cristo no van a surgir un efecto positivo o van a ser de un grato olor para Dios. Si nuestras obras como creyentes están alejadas de Cristo o están fuera de Cristo, jamás será un olor fragante para Dios. Eso es lo que Pablo les está mostrando a ellos. ¿Y por qué Pablo de alguna manera les está diciendo esto a los corintios? Es con la finalidad de que ellos entiendan de que cuando él estaba entre ellos, él se esforzaba para no ser una carga a ninguno. Él estaba allí trabajando duro para no serle carga a ninguno, y esto lo hacía por amor a ellos. Estas obras que hacía el apóstol Pablo eran con la finalidad de ser ese olor grato, esa fragancia grata para su Dios, y es lo que él quería que siguieran reproduciendo los demás. Pero él dice que ese olor grato es solo para los que se salvan, para aquellas personas que reciben el Evangelio, para aquellas personas que se someten a la voluntad de Dios por medio del Evangelio. Ellos son un olor grato para Dios. Para ellos el Evangelio no es algo que le produzca fastidio, no es algo que no sea grato para sus vidas. Pero aquellas personas que se pierden, aquellas personas perciben el Evangelio de una forma negativa. Aquellas personas no quieren absolutamente nada con el Evangelio, pero la cuestión es que los aromas no se detienen, el aroma se expande y entra en todo lugar. Si las puertas están cerradas en varias habitaciones y están cocinando algo en la cocina, ese olor entra a todo lugar. El Evangelio se expande, el Evangelio va entrando, y hace 2000 años el Evangelio empezó a propagarse en todo este mundo. Pero aquellos que aceptan el Evangelio, para ellos es un olor fragante de salvación. Pero aquellos que niegan, que rehúsan el Evangelio, es aquellos que se pierden. Es decir, todos de alguna manera han escuchado el Evangelio, todos han sido expuestos ante el Evangelio, pero la situación es variante cuando la persona recibe el Evangelio, simplemente lo rechaza. Es allí donde se verán las consecuencias de todo esto. Juan Calvino decía que el Evangelio se predica con el propósito de que salve a los hombres. Ese es el propósito fundamental del Evangelio. Pero no todas las personas van a recibir el Evangelio. Hay muchas personas en esta mañana que quizás pueden recibir el Evangelio, pueden pensar, esa es mi condición, debo cambiar, debo mejorar mi vida, pero quizás otras simplemente van a decir qué fastidio, todo el tiempo dicen lo mismo. Ellos están rehusando al Evangelio, ellos están rechazando la salvación que Dios trae. Y es allí donde nosotros como creyentes debemos meditar y pensar mucho cómo nosotros aceptamos el Evangelio, cómo nosotros aceptamos la predicación, cómo nosotros aplicamos esa salvación a nuestra vida, cómo trabajamos en función a ella en este mundo. Si trabajamos acorde a ella, es un olor fragante delante de la presencia de Dios, pero si simplemente la rechazamos, es muy pesada para nuestras vidas, entonces eso es un olor de muerte, es un olor de perdición. En lo que veía esto, es que todo el tiempo aquellas personas expiden, sale de su ser el olor a muerte, el olor a condenación. Y uno analizando la situación es bastante real y claro lo que él les está diciendo, porque aquellas personas que se arrepentían daban un cambio de vida total, y quizás escuchar y tratar de conectar el contexto, ver lo que se hacía en Roma, quizás sea un poco desagradable, pero hubo un hombre, el cual fue un creyente también, el cual fue también quemado en la hoguera, porque era lo que hacían los romanos, y ese olor se expandía. Y Pablo dice, esto es un olor fragante delante de Dios.
Entonces quizás pudiéramos ver, y esa persona es Policarpo, fue un creyente. Este hombre es quemado en la hoguera, es llevado a lo que es el martirio ante el Imperio Romano. ¿Y qué es una hoguera para los niños? Te colocan en un poste y te prenden fuego toda la noche para que alumbres la ciudad. Eso hacían los romanos con los cristianos en aquel entonces. Y hoy en día quizás nosotros no vamos a experimentar un martirio a ese punto, pero como nosotros, bajo ninguna presión en nuestros días, caminamos en la tierra bajo lo que es la doctrina del Evangelio. Es una gran pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo nosotros llevamos o conducimos nuestras vidas personales, nuestros matrimonios, la vida de nuestros parientes? ¿Cómo caminan esas vidas libres de la presión del martirio? Ahí debemos nosotros preguntarnos, porque a veces se nos solicita algo, se nos dice algo y nos parece pesado, nos parece un poco fastidiosa la situación, pero es donde debemos pensar, hermanos. En el tiempo de nuestro hermano Pablo, de este hermano que acabamos de mencionar, él fue quemado en la hoguera. Pablo fue decapitado por los romanos. Hoy en día nosotros no experimentamos tales martirios, pero ¿cómo nosotros reaccionamos ante el Evangelio? ¿Cómo es el olor que estamos presentando en este mundo? ¿Ese olor que expide en nuestras vidas es grato para Dios? Ese olor que expedimos ante los hombres, ¿cómo lo observan ellos? ¿Cómo lo perciben ellos? Eso es fácil de saber. Si ellos simplemente te rechazan, te repudian porque les dices que son pecadores, que van a ir al infierno si no se arrepienten, y te repudian, no está mal. Pero si tú eres muy chévere, eres muy bien con ellos y compartes todo lo que hacen, pero nunca le muestras su condición, entonces tu olor que estás expidiendo no es el más adecuado, no es el olor fragante que Dios demanda de sus hijos, porque quizás vemos esto a un nivel ministerial de lo que Pablo estaba hablando, y ciertamente es así, pero dice que somos todos debemos expedir el mismo aroma, porque si todos somos creyentes debemos hacer lo mismo. La pregunta es, ¿nosotros esparcimos eso en nuestros días, en nuestros trabajos, cuando estudiamos, cuando estamos con nuestros parientes? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Es una gran pregunta, y eso nos habla a nosotros mismos si nosotros en realidad hemos recibido el Evangelio y el Evangelio está en nuestro ser. Porque si eso no se hace, entonces para nosotros el Evangelio es un olor a muerte. Para nosotros el Evangelio no es un olor grato que produce vida. Y el verso 16 dice Pablo, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Es decir, sus vidas van a concluir por haber rechazado el Evangelio simplemente en muerte, en condenación, porque han rechazado el Salvador, han rechazado el Evangelio que trae salvación a sus vidas, y simplemente su final será la muerte, su final será la condenación, por haber rechazado la verdad del Evangelio, por haber rechazado el olor fragante de nuestro Dios mostrado en la cruz del Calvario. Es para meditar, es para pensar y ver nuestras vidas hoy en día. Luego Pablo continúa introduciéndose en este ámbito de refutar a aquellos hombres los cuales estaban promoviendo el Evangelio con mucha falsedad. Y para pasar a la otra estructura, Pablo hace una pregunta y él dice, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Quizás esta pregunta que el apóstol Pablo hace, quizás tenga una respuesta negativa, total, rotunda, porque ¿quién será suficiente para todas estas cosas? Pero lo interesante de todo esto es que el apóstol Pablo había entendido, por lo que dicen el versículo 14, que él de alguna manera había sido suficiente para estas cosas porque su Dios, ese gran Dios, por su gracia y por su misericordia, lo había capacitado para hacer estas cosas. Él comprendía de que Dios, de que sus dones, de
de que esas capacidades que Dios le había suministrado a él lo hacían suficiente para exponer el Evangelio. Entonces vemos que Pablo viene preparando todo para entrar en el tema crucial de lo que es el ministerio y continuar defendiendo el ministerio de aquellos que estaban en contra de él. Es como una frase de John MacArthur. Él dice: no sabía que iba a pasar tantos años defendiendo el evangelio de los evangélicos. Es interesante. Pablo de alguna manera también estaba en esta posición defendiendo la doctrina de Dios, el evangelio de Cristo, de los falsos que estaban allí, que se decían entre comillas creyentes. Entonces Pablo deja esta pregunta allí, dice: ¿quién es suficiente para estas cosas? Quizás pudiéramos responder de forma negativa: yo no soy suficiente para esto. Pero cuando tú ves tus capacidades por ti mismo, por tu propia fuerza, no serás nunca suficiente. Pero cuando tú depositas tu fuerza en lo que es la gracia de Dios, tú serás suficiente para poder cumplir con lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Nunca debemos confiar en nuestra fuerza. Nuestra fuerza se agotan, nuestras fuerzas son inútiles, pero la fuerza de Dios es incansable y siempre nos dará el valor y la fuerza, la perseverancia para seguir adelante, expidiendo ese aroma de salvación a los hombres que nos rodean. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo lo utiliza a él para mostrar el evangelio y cómo nos utiliza a nosotros para seguir expidiendo la salvación. Haciendo la comparación con lo que sucedía en Roma, Dios exhibe a sus hijos y los lleva de alguna manera a lo que es ese sacrificio por su palabra. O sea que cuando tengamos sufrimiento en nuestras vidas, no quiere decir que es o que necesariamente es el pecado. Si el sufrimiento, si el dolor que estamos experimentando es a causa del evangelio, es por propagar el evangelio, entonces estamos expidiendo un aroma correcto. Estamos expidiendo la salvación de nuestro Dios y no debemos desanimarnos en medio del sufrimiento, en medio de lo que podemos quizás vivir en nuestro país, en nuestros días. Nunca debemos desanimarnos, porque si este hombre, en medio de la circunstancia difícil que estaba, siguió adelante, cobró fuerza, dándole gracias, alabando a su Dios y siguiendo adelante por lo que su Dios hacía con él, cómo lo utilizaba, entonces nosotros debemos hacer lo mismo en nuestros días. En los días de dificultad, en los días de enfermedad, en los días de que simplemente no hay nada, debemos dar gracias a nuestro Dios porque Él nos utiliza o nos va a utilizar según estemos nosotros, cómo nos comportemos nosotros, cómo sea la actitud de nosotros en esta situación. ¿Cuál fue la actitud del apóstol Pablo después que estaba totalmente bloqueado para predicar el evangelio? ¿Qué hizo Pablo? Se levanta y da gracias a Dios y continúa adelante. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cuál es la actitud de nosotros cuando nos botan del trabajo, cuando no tenemos que comer, cuando las cosas están apretadas en nuestros matrimonios, en nuestras vidas? ¿Cuál es la actitud de nosotros? ¿Damos gracias a Dios o nos quejamos de Dios? Si le damos gracias a Dios, entonces nos vamos a convertir en esos instrumentos que van a mostrar la salvación de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y eso no quiere decir que nuestro sufrimiento se va a acabar. No se va a acabar el sufrimiento por darle gracias a Dios, por tener la actitud correcta. No se va a acabar el sufrimiento, pero usted va a tener la fuerza de Dios para enfrentar lo que Dios le ha puesto en su camino y para resolver aún sus propios problemas. Pero debe tener la actitud correcta. Si no tiene la actitud correcta, no va a lograr absolutamente nada. Va a ser un fracaso en las cosas que tenga que hacer en su vida y en lo que respecta a lo que es el evangelio. Porque si nos aferramos al contexto de Pablo, ya hemos sido conquistados para Cristo. Ya le pertenecemos a Cristo. No hay opción.
La opción es seguir adelante, batallando por lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es la opción que tiene el creyente. No podemos pararnos en este lugar y decir mentiras, falsedades. Usted es un campeón, usted es un líder, tranquilo, tenga fe que usted va a salir adelante. No, esas son mentiras, falacias, para que usted esté sentado a gusto, tranquilo en esa silla. La verdad del Evangelio es que es sufrimiento temporal en esta vida por causa de Cristo, sin eximir el otro sufrimiento. Ese sufrimiento está allí, pero el sufrimiento del creyente trae recompensa y vida eterna. El sufrimiento terrenal, como dice Pablo, simplemente será un olor de muerte. A final de cuentas, quizás resuelva el problema con mi esposa, quizás resuelva el problema del dinero y ya esté estable económicamente y fuerte, pero mi final será de muerte. Eso es lo que Pablo dice. Tu final será de muerte, no será otra cosa. Entonces es allí donde nosotros debemos pensar y meditar en cómo estamos viviendo. Luego el apóstol Pablo continúa y es allí donde Pablo incrementa la confrontación con aquellas personas que estaban allí, que sería nuestro verso 17, dice el apóstol Pablo, o yo le he colocado como título a esto, la predicación no es para negociar. Dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto era o fue una punzada para aquellas personas que estaban allí promoviendo un evangelio falso en medio de los hermanos de Corintio. Los hermanos de Corintio no solo tenían que lidiar con sus problemas que tenían allí internamente, sino que también tenían que lidiar con aquellos falsos que estaban en el momento que Pablo estaba en la tierra, que estaba predicando la palabra de Dios. ¿Qué sucede? En el tiempo apostólico, habían hombres que iban, se hacían pasar por apóstoles. Esto suena mucho a nuestros días. Ellos se hacían pasar por apóstoles predicando algo falso, predicando algo que no estaba bien. El apóstol Pablo utiliza una palabra, dice, pues nosotros no somos como muchos. Habían muchos falsos en ese tiempo, y no solo en la iglesia de Corintio, en todas las iglesias se iba a ver el despliegue de la falsedad de muchos hombres. Pero dice Pablo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Esta palabra habla de un comerciante, de una persona que comercia, que vende algo, que exhibe algo. Pero en el momento o para el tiempo del apóstol Pablo, habían vendedores de vino y ellos agarraban el vino y lo diluían en agua y esto iba a incrementar su ganancia. Entonces Pablo dice, nosotros no somos como esos hombres que diluyen la palabra de Dios para obtener ganancia, para lucrarse de lo que es el Evangelio. Pablo no hacía absolutamente nada de esto y los corintios tenían claro eso en sus vidas, porque Pablo dice que trabajaba duro para no ser carga a ninguno. Entonces Pablo era un hombre sincero, un hombre claro en lo que decía y en lo que hablaba. Él dice, yo no soy como aquellos que falsifican, o nosotros, los que están conmigo predicando el Evangelio, no son falsos. No falsificamos la palabra de Dios, no acomodamos la palabra de Dios, sino que decimos y hablamos con la autoridad que Dios nos ha concedido, con la autoridad que Dios nos ha dado, predicamos su palabra como si estuviéramos delante de Él, en su presencia, lo hacemos tal cual. También se ve que cuando Pablo utiliza este término, Pablo dice en pocas palabras, yo sé que hay personas que quizás, yo también lo he hecho, he trabajado en este ámbito, pero Pablo dice, yo no soy un buhonero de la palabra de Dios, yo no soy eso. No es que esté mal el trabajo como tal, sino que un buhonero es una persona que está en un lugar y mañana no está. Está por un rato y luego no está. Pablo no era una persona inconstante en lo que estaba haciendo. Pablo estaba allí firme en lo que debía hacer. Quizás decimos, hermano, pero ¿por qué Pablo entonces deja Troas y no predica en Troas? Pablo estaba sumamente dolido
y lo más seguro es que ese hombre estaba destrozado por no haber podido predicar en Troas. Pero él confiaba plenamente en la autoridad que Dios le había delegado, en lo que Dios le había encomendado, y él confiaba plenamente de que por no haber predicado en ese momento en Troas, las cosas se iban a acabar, su ministerio se iba a acabar, porque él sabía que Dios lo seguiría exhibiendo para mostrar su salvación. Esta convicción de Pablo también debe motivar nuestras vidas, debe impulsar nuestras vidas. Es impresionante cómo era el apóstol Pablo, cómo se conducía este hombre. Era un hombre limpio, íntegro, era como se nos ha dicho a nosotros, era un sartén hirviendo con aceite adentro, pero sin ningún mango. ¿Cómo usted agarra ese sartén caliente, con ese aceite caliente? ¿Cómo usted lo agarra si no tiene por dónde agarrarlo? Pablo era un hombre así. Y él le dice a Timoteo, busca hombres que sean idóneos para enseñar a otros, hombres que sean correctos en lo que hacen. Y cuando Pablo también utiliza estos términos, Pablo también se refiere a lo que es la honestidad del hombre en su humanidad. ¿Cómo van a ser honestos estos vendedores de vino si están echándole agua al vino? Su honestidad no es la más adecuada, porque ellos están falsificando algo puro, algo limpio, algo que debe tener un grado de alcohol de forma específica para que haga su efecto de forma correcta. Al echarle agua no hace el mismo efecto. Entonces Pablo también va y muestra de que él en su persona es un hombre recto, un hombre correcto en lo que está haciendo, no simplemente un hombre que por dinero cambia o varía. Eso no lo es Pablo, pero él dice que habían otras personas que sí estaban haciendo esto, y él se los deja claro a los corintios. Aquellas personas que dudaban, aquellas personas que no aceptaban lo que él les estaba enseñando de parte de Dios. Es decir, Pablo les estaba simplemente comunicando las palabras de Dios a los corintios, y ellos las estaban rechazando. Pablo dice que él no es como aquellas personas que falsifican la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En pocas palabras, si yo le estoy predicando el Evangelio, les dice Pablo a los corintios, es porque Dios primeramente me ha enviado. Dios me ha colocado en el ministerio apostólico para predicar, para enseñarles a ustedes, para mostrarles a ustedes quién es Dios, qué es lo que quiere Dios con ustedes. Y lo hacemos como si estuviera Dios presente allí, sentado, escuchando lo que nosotros estamos diciendo. Es lo que veíamos 2 clases anteriores, donde Pablo les dice a ellos que es el mismo Dios que lo ha colocado allí, que no ha llegado él y simplemente aquí estoy yo, Dios me ha colocado. No, Pablo no era un hombre que trabajaba de esa manera. Pablo era un hombre que se centraba en lo que Dios le había mandado hacer, y Dios le había mandado comunicar el Evangelio a los gentiles, y era exactamente lo que él estaba haciendo. Y lo hacía de la forma correcta, no falsificando la palabra de Dios, no cambiando o agregándole algo a lo que es el Evangelio. Y de igual manera, hermanos y amigos, cuando usted escuche por ahí, mira, te voy a invitar porque va a asistir, va a venir un apóstol, ven para que estés allí y escuches. Apóstoles no existen hoy en día. Esos hombres no tienen esa autoridad hoy en día. El ministerio apostólico fue un ministerio extraordinario, el cual ya ha cesado. Hoy en día están los pastores, los maestros para enseñar la palabra de Dios, pero cuando usted ve que esos maestros se salen de la línea del pasaje y se van a otros lugares y dicen, usted está viendo que dice Dios y ellos dicen otra cosa, ya ese predicador está medrando, está falsificando la verdad del Evangelio. Cuando usted le dicen, lee tal versículo,
y usted ha entendido el versículo, porque el versículo tiene una sola interpretación, pero la persona dice, pero es que yo lo entiendo así, yo lo veo así. No es como nosotros veamos los versículos o como nosotros veamos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una sola interpretación. Aquí podemos haber 100 personas y las 100 personas debemos concluir en la misma interpretación. Es el mismo Dios, es una sola palabra y no son muchas. Tengamos grado de instrucción o no tengamos, la palabra de Dios es una sola, su interpretación es una sola, y a esto se refiere Pablo, que él muestra la palabra de Dios tal y como ella es, no altera absolutamente nada. Es un pecado fatal y grave alterar la palabra de Dios y decirle a la audiencia cosas que la palabra de Dios no dice, que la palabra de Dios no está enseñando. Y es a lo que Pablo se está refiriendo. Él nunca falsificó la palabra de Dios, él siempre predicó lo que era o lo que Dios le había mandado a predicar. Es allí donde cada uno de nosotros debe pensar, debe analizar si nuestras vidas son como las de Pablo. Si nuestra vida es como la de Pablo, si nos esforzamos por imitar a este hombre, entonces estamos haciendo lo correcto. No podemos decir nosotros, imítame a mí, pero sí podemos decir lo que dijo Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Si usted imita de forma correcta a nuestro Señor Jesucristo, las cosas van a marchar bien. Su matrimonio va a marchar bien, pero debe imitar a Cristo. Si usted imita a Cristo, las cosas salen bien. Y por eso Pablo tiene ese profundo sentimiento en su vida, porque él estaba imitando a Cristo en todo lo que él hizo. Había que morir por la causa de Cristo, moriré por la causa de Cristo. Él estaba dispuesto a experimentar lo que tuviera que experimentar. Y es al punto donde nuestras vidas deben llegar. Si estamos dispuestos nosotros a qué, por amor de Cristo, por amor de su palabra. Es el punto donde Pablo quería llevar a estos hermanos, que ellos entendieran la veracidad, la claridad de lo que era la palabra de Dios y que no se dejaran persuadir por aquellos hombres falsos que cambiaban lo que era la palabra de Dios. Bueno, hermanos, tengo 3 resoluciones para este pasaje. La primera de ellas: debemos esparcir la fragancia de vida a los que están a nuestro alrededor. Debemos esparcir la fragancia de vida a los que están a nuestro alrededor. ¿Y cuál es esa fragancia de vida? Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que va a dar vida a los hombres. Pero yo estoy vivo. Físicamente estás vivo, pero espiritualmente estás muerto y necesitas el Evangelio para recibir vida, vida de verdad o vida eterna. Lo segundo, si estamos escuchando el Evangelio, no lo rechacemos para no condenarnos. Si estamos escuchando el Evangelio, no lo rechacemos para no condenarnos. Si esta mañana usted está escuchando la verdad de Dios y su corazón está convencido por la palabra de Dios de que usted es un pecador y que si no se arrepiente irá al infierno, no lo rechace. Escuche esa alerta, escuche esa alarma que se enciende en su vida, porque eso sucede. Se enciende una alarma en tu conciencia, en tu corazón, y te dice que eres un pecador y que si no te arrepientes irás a ir al infierno. No son palabras de nosotros que nos paramos en este lugar, sino que es la palabra de Dios la que nos muestra esto, la que nos enseña esto. Si escuchas el Evangelio, no lo rechaces, porque te estarás condenando. La tercera y última, debemos vivir con integridad. Debemos vivir con integridad. Esto no quiere decir que seamos legalistas, que seamos fariseos en las cosas que hacemos, sino que
seamos sinceros, que seamos honestos, que seamos sencillos en las cosas que hacemos, pero con toda honestidad y con toda pureza. Dios se agrada, Dios se complace cuando usted es y se comporta de esta manera. Entonces, vimos en esta predicación, primero, que Pablo continúa mostrándole a los hermanos de Corintio el por qué él no pudo ir a donde estaban ellos, y lo segundo que nos muestran estos versículos es cómo el Señor utiliza a aquellos que ha ganado, aquellos que le pertenecen, cómo los utiliza para su gloria. Y cuando usted sea utilizado, cuando usted sea tallado por ese Dios, diga lo que dijo Pablo: dé gracias a Dios, alabe a su Dios, porque Él está haciendo un trabajo en su vida. No reniegue de Dios, sino simplemente alabe y exalte a ese Dios, porque la recompensa es grande en los cielos. No es algo temporal, no es una camisa, no es un pantalón, no son unos zapatos que Dios le va a regalar. Dios le otorga a usted la vida eterna, estar con Él por toda la eternidad, disfrutar con ese Dios toda su grandeza y toda su majestad.